por todas las necesidades, por todas las peticiones. Si usted tiene una petición, una oración, por lo que sea, no importa. Tenemos un Dios de poder, un Dios vivo que sigue sanando a los enfermos, que sigue abriendo puertas, que sigue dando trabajos, que sigue quitando la escasez, que sigue haciendo lo imposible. Y estamos hablando acerca del libro de Josué. El título es ¿qué se necesita para ganar nuestras batallas? Luego de esas palabras que Dios le da al pueblo, pasaron muchas cosas. Dios fue muy fiel a su palabra y siempre Dios ha sido fiel. Siempre Dios va a ser fiel. Su presencia y su poder estuvo con Josué y con todo el pueblo durante todo ese recorrido. Pero una vez que muere Josué, una vez que el líder pues pasa a otra vida, comenzó el pueblo a desviarse. Perdieron el norte, perdieron la visión, perdieron el propósito. Y el libro de Jueces señala algo interesante, porque era un periodo de anarquía, sobre todo en el capítulo 17. Cuando estudiamos el libro de Josué, allá hay una palabra que nos llama la atención, porque dice: en aquellos tiempos no había rey en Israel, no había gobernante, no había quien presidiera, no había quien guiara, no había quien tomara las riendas. Y por eso la Biblia dice que cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía, hacía lo que le daba la gana. El libro de Jueces 2, permítame ir un momentito, solamente para establecer un fundamento. Dice Jueces 2, ellos dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó, dice la Biblia, en manos de robadores que los despojaron. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Interesante. Y sabe, hablando de jueces, uno de esos jueces fue Sansón. Todos conocemos de la historia de Sansón, lo que pasó con Dalila, lo que aconteció con él por su desobediencia. Y casi todos los mensajes de Sansón y las aplicaciones son en un tono negativo. Pero un incidente en la vida de Sansón nos va a mostrar tres grandes lecciones en un ámbito más que todo positivo, y yo sé que le van a bendecir a usted, le van a marcar. El libro de Jueces, permítame ir un momentito más a la Biblia. Dice Jueces 15, verso 15, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó, y mató con ella 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Saben? A pesar de todo lo malo que se ha dicho de este hombre, de este juez, de Sansón, de esta porción que leímos, podemos sacar algo muy bueno, algo muy positivo. Y hay un término utilizado en este tiempo, sobre todo por la psicología, por los psicólogos. Hay un concepto que se está utilizando mucho en estos tiempos, y ese término es resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, una situación inesperada como esta que hemos estado viviendo con la pandemia durante los últimos 2 años. Y muchas veces, para hacer grandes cosas, necesitamos oposición, necesitamos hostilidad, necesitamos resistencia, necesitamos adversidades.
¿A cuántos hombres venció Sansón? Según la porción que nosotros leímos hace unos segundos, dice la Biblia que él mató a 1000 hombres con un instrumento rudimentario, con una quijada de asno. En otros lados le llaman charrasca, charaina, y él lo hizo en medio de una persecución. Y parece ridículo, pero él pudo exterminar a un ejército con un pequeño instrumento que era agrícola. La enseñanza es esta: Dios siempre va a usar el recurso que tú tienes y lo va a potenciar para que tú aprendas a depender, no de tu habilidad, no de tu capacidad, no de tu fuerza, sino del poder y de la gracia de Dios. ¿Cómo Sansón pudo hacerlo? Yo puedo entender que Sansón era un resiliente. ¿Y qué es un resiliente? Es superar algo. Resiliencia es salir fortalecido y mejor que antes. Cuando eres resiliente, superas algo, tienes la capacidad. Dios te da esa capacidad para superar algo, para salir fortalecido de esa situación. Porque hay un término por ahí popular que dice: la prueba que no te ha matado te va a hacer mucho más fuerte. Por eso diga, no sé si usted está atravesando en este momento una situación financiera en el hogar, de salud, pero usted puede decir en esta noche o en este día o en este tiempo conmigo: de esta prueba voy a salir mejor que antes. ¿Por qué? Porque soy un resiliente. ¿Y qué se necesita para ser un resiliente? Yo creo que un resiliente es uno que se reinventa. Por eso usted lo primero que tiene que hacer es utilizar lo que tiene a su alcance. Porque nuestros problemas muchas veces son las excusas. Sansón podía excusarse. Él pudo decir: yo no tengo una espada, son muchos, no tengo escuderos. Señor, son 1000, es imposible. Y mucha gente actúa así. Mucha gente en medio de la situación comienzan a expresar este lenguaje: no tengo, no sé cómo, no se puede, no hay, no tengo la capacidad, no tengo los recursos. Sansón no dijo nada de eso. Este hombre se paró en fe. Él usó lo que estaba a su alcance. Todo el que tiene pies, todo el que tiene manos, todo el que tiene vida, todo el que tiene mente, usted tiene pies, usted tiene mente, usted tiene vida. Entonces déjeme decirle algo en esta noche: usted tiene algo que dar, y más que algo, usted tiene mucho que dar. Diga como manifiesta la palabra. La Biblia dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Esto como referente, usted tomando en cuenta esto, usted necesita saber lo siguiente: cada vez que Dios da una palabra, cada vez que Dios da una promesa, cada vez que Dios habla de una bendición, va a venir un gigante a nuestras vidas que va a tratar de arrebatar esa bendición. En estos días estaba predicando y les compartía a los hermanos que cuando Dios da una palabra, el primero que la cree es el diablo. ¿Por qué? No es una herejía. El diablo sabe que lo que Dios hace, lo que Dios dice, Dios lo hace. Y yo le muestro algo acá en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 8. Rapidito. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahojita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Poderoso esto, porque este pasaje habla de 3 valientes de David que pelearon por los suyos, y eran filisteos, hombres gigantes. Cada vez que usted escuche o lea el término filisteo en la Biblia,
eso habla de oposición. Y eran hombres gigantes los que querían quitarle su heredad, lo que Dios le había dado, lo que Dios le había entregado. Y muchas veces cuando hay gigantes invadiendo su heredad, oponiéndose a una bendición, no es solo el diablo, muchas veces es Dios que lo está permitiendo. ¿Por qué? Para sacar lo mejor de ti, para promoverte. David fue conocido cuando mató a un gigante. Nuestros gigantes tienen muchas caras, y una de esas caras es la falta del dinero, la cara del gigante, la educación, las circunstancias. Hoy hay mucha gente sin trabajo, producto de la pandemia, a merced, sobre todo acá en Panamá, de los bonos. En otros lados le llaman welfare, ayuda del gobierno, pero acá estamos a merced. Muchos están a merced de un bono, muchos han quebrado, muchas compañías han cerrado. La vida le cambió de repente a mucha gente, y a lo mejor usted puede ser uno de ellos. A lo mejor usted está en el piso ahora, pero no deje que lo que le está pasando se convierta en una amenaza. La palabra dice que aunque el justo cayere, el Señor lo levantará y no va a quedar postrado. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que internacionalizar eso. ¿Cómo se dice la palabra esa? Interiorizar eso. Que usted no va a quedar tendido en el piso. Que usted se puede levantar. Mire, me gusta lo que pasó con Sansón, porque él usó lo que él estaba a su alcance. Y Dios siempre, para provocar un milagro, va a usar lo que usted tiene adentro. Dentro de usted hay algo. Ese algo que está dentro de usted se llama potencial. ¿Y qué es potencial? Potencial es algo poderoso que está dormido por dentro. ¿Qué es potencial? Otro sinónimo, otro significado, otro término para potencial es algo que tiene poder, pero que todavía no ha venido a la vida. Potencial es algo que existe en posibilidad, pero que todavía no es una realidad. Potencial es el poder reservado. Potencial es la habilidad no expuesta. Potencial es esa capacidad que hay dentro de nosotros, pero que no se ha descubierto. Es el éxito sin uso. Yo soy muy fanático de la NBA, muy asiduo, me gustan los juegos. Y en el año 2012, en las finales de la NBA, pasó algo interesante. Los Indiana Pacers tenían un gran jugador llamado Danny Granger. Era el jugador estrella. Pero este hombre se lesiona y entra un muchachito llamado Paul George. Entra como suplente. Pero cuando él entra, demostró que tenía mucho más capacidad, tenía mucho más potencial, tenía más talento que Danny Granger. Pero para demostrarlo, se tuvo que dar una situación inesperada, un accidente, un incidente, un problema. No perdamos el hilo en esta noche. Dije que Dios, para provocar un milagro, va a usar lo que está dentro de ti. Quiero que me escuche. La Biblia habla de una viuda que vino a declarar al profeta en una ocasión, el profeta Eliseo, cuál era su problema. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Ella dijo: murió mi marido, mis hijos van a ser llevados como esclavos. ¿Y qué hizo el profeta? Es interesante lo que hizo el profeta. Él no dijo: vamos a recoger una ofrenda para ella. Él no dijo: vamos a llevarle una bolsa de comida, que no es malo. Él no dijo: vamos al gobierno porque no nos han dado el bono o nos los han quitado. Él no dijo nada de eso. Él no dijo: vamos a protestar y vamos a cerrar las calles. Él le dijo a ella: ¿qué tienes en tu casa? ¿Por qué? Porque la solución está dentro. Muchos están buscando en este tiempo al profeta, al apóstol, y no es malo, eso es bíblico, pero están buscando al empresario, están buscando al diputado, otros están buscando el favor del gobierno, al alcalde, al gobernador, para que le resuelva el problema o le haga un milagro. Eliseo no le recogió una ofrenda. Eliseo ni siquiera le hizo un milagro. Eliseo le soltó una palabra. Le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Porque dentro de ti está la solución. Sansón no tenía armamento. Sansón no tenía tanques. Sansón no tenía ejército. Sansón solo tenía un pedazo de animal.
pero lo puso en las manos de Dios. Y esto es bien importante. Muchos humanistas, muchos filósofos de este tiempo y aún algunas sectas religiosas dicen que la fuente de nuestro potencial somos nosotros mismos, y eso es una gran mentira. La fuente de nuestra potencial es Dios, porque sin Dios usted y yo no podemos hacer nada. Por eso Jesús en una ocasión dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él va a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo próximo que quiero compartirte: debes comenzar donde estás. ¿En qué lugar estás ahora? La pandemia ha provocado que mucha gente se reinvente. El resiliente tiene esa capacidad. Muchos van a tener que empezar desde cero. No puedes llegar a 10 si no empiezas desde cero. ¿Dónde empezó David? David estaba en medio de las ovejas, limpiando estiércol. Escuche esto. ¿Dónde empezó Sama? En un terreno lleno de lentejas. La historia estaba hace unos meses atrás en Medellín, y escuché una historia de los calzados Vélez. El nombre de esta empresa, o el dueño de esta empresa, era un hombre vendedor. Él vendía telas, vendía cueros, vendía muestras, y hoy se ha convertido en la empresa de zapatos y de cuero más grande de Colombia, pero empezó desde abajo. La historia del cantautor panameño Rubén Blades, cuando llegó a la ciudad de Nueva York, no llegó como abogado a pesar de que tenía un título. No lo contrataron como eso, lo contrataron como un cartero común y corriente con el salario más bajo que existía en ese tiempo. Pero 10 años más tarde se convirtió en uno de los músicos más prominentes de la historia del folclore latino, y hoy se ha hecho millonario. Pero para llegar a un gran final, usted debe tener un pequeño comienzo, como dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Job: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y yo quiero ir terminando en esta noche con este último precepto que le va a bendecir. Mire, haga lo que sea posible. Lo único que podía hacer Sansón era pelear con una quijada de asno, pero lo hizo. Él estaba en desventaja, como posiblemente está usted en este tiempo. Todo estaba en su contra, pero él se la jugó en buen panameño o en buen latino. Esto quiere decir que usted tiene que reinventarse. Conozco en este tiempo de pandemia, unos meses atrás, una extranjera que estaba trabajando en un café. El café la cesó del puesto, pero ella comenzó a vender una bebida exótica llamada Isinglass, y tuvo muchos clientes, y con eso se mantuvo. Conozco otro trabajador que estaba trabajando en un barco. Lo despidieron, y él en medio de eso comenzó a hacer dulces, y hoy tiene una panadería y se ha convertido en un tremendo repostero. Usted tiene que jugársela, porque la Biblia nos dice, y métase eso en la cabeza, en el corazón, en la mente, en el espíritu, que en Dios vamos a hacer proezas. También la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Tiene que dejar las excusas. En este tiempo conocí a otro hombre que lo cesaron del trabajo. Él es un cocinero. Puso en la casa uno de esos contenedores, lo acondicionó, le puso aire acondicionado, comenzó a comprar sus implementos, y hoy tiene un tremendo restaurante a domicilio. ¿Pero qué? ¿Cómo inició? Inició vendiendo platos por pedidos. Eso era la semilla. Porque en el reino, escuche este principio, todo comienza con una semilla. Dios nunca te va a dar un negocio grande con todo terminado. Eso no es el plan de Dios. Esa no es la forma de Dios. Todo comienza con una semilla. ¿Y qué hace la semilla? La semilla va a la tierra. Luego de la tierra, la semilla tiene que morir para poder brotar y luego retoñar, y crece hasta convertirse, después de todo ese proceso, en un árbol, para después dar fruto
en abundancia. Me gusta lo que en una ocasión el maestro escribe en el libro de Juan. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. Y este es el tiempo en que muchos van a tener que morir. ¿Morir a qué? A esa mentalidad. ¿Qué mentalidad? De trabajar para otro, de tener la esperanza en un hombre, de tener la esperanza en un jefe, de cifrar sus esperanzas en un trabajo, en otro hombre. En estos tiempos me llamó el barbero, se tuvo que mudar hacia otro lugar. Y él en ese lugar pues no tenía muchos clientes, pero se atrevió, se mudó a un lugar llamado Altos de los Lagos en Colón en tiempo de pandemia, puso su negocio y me dijo: pastor, venga a dedicarlo. De ahí en adelante el negocio ha florecido como nunca. ¿Cómo lo hizo? La Biblia dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú también puedes. Conozco un amigo que fue a la cárcel, recibió a Cristo dentro de la cárcel y una vez que salió, levantó un negocio de transporte. Una vez afuera, salió a relucir el potencial de empresario y Dios tuvo que llevarlo allá. Sin embargo, Dios hace nuevas todas las cosas. Hay esperanza para usted. Hay oportunidad para tu situación, para tu caso. El Dios de los cielos, dice la Biblia, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Quiero concluir en este tiempo. Después de todo lo que estamos viendo, va a venir un nuevo tiempo para muchos, para el mundo y para los creyentes, para poder salir hacia adelante. El principio no está en la cantidad de recursos que tengas para hacer algo, sino en la actitud que tengas para usar lo que está a tu alcance, para comenzar en el lugar donde estás y para hacer lo que sea posible. Lo demás lo hace el Señor. Lo importante es conocer ese Dios de lo imposible, conocer ese Dios que puede trascender por encima del gigante, por encima de las murallas, por encima de los problemas. Sobre uno más alto hay uno todavía más alto, y sobre esos dos altos está nuestro Dios todopoderoso. En esta noche yo quiero orar por todos aquellos que nos están visitando a través de esta plataforma. Quiero orar, me gustaría que me ayudes con esto, por favor. ¿Sí? Quiero orar por todos los que se conectan, los que han estado durante este en vivo. Es nuestra primera transmisión en vivo y queremos saludar a todos los que ya se conectan, nuestros hermanos de Iglesia Cuadrangular. Quiero saludar a Sandra, quiero orar por Jaime, quiero orar por Dalia, queremos orar en esta mañana, en esta noche por Luis. Oramos en esta noche también por Taisha, por Norma San, por Alex Chamber, por Yarabi Chifundo. Queremos orar también por Ana Gabriela, por todos los que en esta noche se conectan. Yo quiero que usted cierre sus ojos y usted crea por un milagro. La Biblia dice que tenemos un Dios todopoderoso, que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Dios en estos últimos tiempos está haciendo cosas maravillosas, está haciendo cosas asombrosas. Si usted puede creer, al que cree, todo le es posible. Yo quiero orar por todos los enfermos. Hemos estado orando, no solamente este ministerio, sino muchos de los ministerios. Y Dios está sanando de cáncer, está sanando de SIDA, está levantando paralíticos, está dando vista a los ciegos. Dios no quedó en el madero, no es una historia de hace 2000 años. La palabra está vigente. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que su poder no ha menguado. Y en esta noche le invito a creer. Allí donde usted se encuentra con su celular, con su computadora, con su dispositivo, cierre por un momentito sus ojos y presente su oración delante del Dios de los cielos. La Biblia señala algo impactante.
pero interesante, que usted necesita creer. Y la Biblia nos dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo no puedo tocarte ahora, pero sí puedo enviar la palabra. En una ocasión, los discípulos de Jesús estaban caminando tanto con él y llega un momento que Jesús los lleva a una barca, los transporta a una barca y se levanta una tormenta. Pero en ese momento, en ese tiempo, Jesús se levanta y comienza a reprender, comienza a hablarle al mar, comienza a hablarle a los vientos, comienza a hablarle a la tempestad. ¿Y sabe qué ellos dijeron? Se levantaron de su asombro para decir, ¿quién es este que le puede hablar a los vientos? Quiere decir que no conocían al Maestro. El Maestro está aquí y el Maestro está vivo. El Maestro tiene poder. Cierre sus ojos un momento y yo voy a orar por usted. Padre de la gloria, te adoramos en esta hora. Gracias por permitirnos este tiempo y esta plataforma para que tu palabra fuera predicada, que esta palabra haya quedado en lo profundo de los corazones. Yo sé que esta palabra va a marcar a muchos, que de ahora en adelante muchos van a usar lo que tienen, muchos van a comenzar en ese lugar donde están y muchos van a hacer lo que le compete, porque lo demás te toca a ti, Señor. Algunos dicen que hay una frase que no existe en la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es cierto. La Biblia dice: esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Por eso hablo palabra de sanidad. Todo enfermo, no importa la enfermedad que en este momento usted está atravesando, yo echo fuera todo espíritu de enfermedad. Jesucristo dijo que la enfermedad es un espíritu, pero donde está el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se pasea a través de este dispositivo, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad para ser sano de toda dolencia, de toda diabetes, de todo problema cardíaco, de todo quiste, de todo tumor, de todo cáncer, de toda enfermedad. Ahora lo echo fuera y te declaro libre, te declaro sano, te declaro sana por el poder y los méritos del Hijo de Dios que vertió esa sangre en la cruz del Calvario. Oro por todo aquel que está pasando un momento de escasez, que se abran los cielos en favor tuyo. Dios te abre una puerta en los próximos días. Solamente tienes que creer. Vístete, colócate tu mejor vestido y ve a reclamar el trabajo y la palabra que hoy Dios te está dando, porque te está abriendo puertas para que salgas de la escasez. Oro por todas las familias, por todos los matrimonios, por todas las iglesias, por todos los hermanos que en esta noche se han conectado, y damos gracias a Dios por este privilegio, por esta oportunidad. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Antes de irnos, queremos invitarles para que se suscriban, para que nos dé like, para que podamos seguir transmitiendo durante las próximas semanas. El próximo lunes vamos a estar aquí desde las 7 de la noche. Además vamos a compartir con algunos invitados. Gracias al equipo técnico que ha estado con nosotros, a Mauri, a Mejía, a Dorita, Maybel Indiana, Nayoski, Luis Eccleston y todos los que, Javier, bendiciones, todos los que han estado con nosotros, nuestros hermanos de todas las iglesias, sobre todo Iglesia Cuadrangular. Buenas noches, pásela bien, Dios le bendiga.